en la economía y cómo va a afectar también a esos mercados financieros. Hoy nos acompaña Rafael Hurtado, que es director de inversiones y estrategia en Allianz Soluciones de Inversión. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bienvenido y muchísimas gracias por venir aquí a nuestros estudios en Negocios Televisión. Bueno, te quiero hablar primero de todo de bancos centrales porque creo que sigue siendo un poco lo que mueve el mercado. De hecho, estas últimas horas hemos visto cómo el oro marcaba nuevos máximos históricos y digamos que la responsabilidad o los inversores han responsabilizado un poco a esas apuestas cada vez mayores de que la Reserva Federal va a acabar bajando los tipos de interés este año. ¿Tiene razón el mercado al pensar que va a haber recortes de tipos cuando la economía está tan bien? Efectivamente, el mercado lo estamos viendo, los resultados empresariales que hemos conocido, los del cuarto trimestre, que han sido, la verdad, bastante buenos, y también los bancos centrales. El mercado está pensando que en junio, tanto la Reserva Federal como el BCE van a bajar tipos. Yo creo que lo van a hacer, creo que hay muchas posibilidades de que en junio bajen tipos. Creo que tampoco van a bajar muchas veces a lo largo del año, creo que van a ser pues 2, 3 bajadas, pero es verdad que hay un riesgo no pequeño, de que finalmente los tipos no se bajen. ¿Por qué? Pues primero porque la economía, sobre todo en Estados Unidos, está mostrando un dinamismo bastante fuerte. En Europa es verdad que no, pero ya hemos llegado, parece, a un punto de inflexión y a partir de ahí estamos recuperando. No hemos tenido recesión técnica en Europa, cerca de la recesión técnica, pero no, ya estamos recuperando. Hemos tocado un punto de flexión y, por otra parte, la inflación, pues parece que esa última milla, se ha puesto de moda la palabra, ¿no? Última milla de la inflación, pues parece que está siendo más complicada de lo que parece, ¿no? En Estados Unidos hemos tenido repunte de inflación desde febrero comparado con enero, una centésima de puntos, un 0,1% más de inflación con respecto a de febrero con respecto a enero, pero es verdad que lo que parece es que las inflaciones, pues del 10-9% hasta el 3% ha sido fácil de bajar, pero del 3 al 2, que es lo que quieren los bancos centrales, pues parece más complicado de llegar a esta cifra, ¿no? Nosotros creemos que seguramente se llegará a un 2% a final de este año o incluso a principios del año que viene. Por supuesto dependerá de temas de materias primas, asuntos geopolíticos, es decir, de una serie de factores que no los conocemos totalmente en este momento, ¿no? Pero sí que creo que la inflación va a ser más resistente a otras cosas porque el desempleo está a niveles muy bajos, con lo cual los trabajadores pues tienen poder de negociación y esto está haciendo subir los salarios y esto pues está incrementando los costes empresariales y esto pues parte también se traduce en un incremento de precios. Enseguida hablamos del empleo, pero creo que hay algo interesante también en lo que podemos profundizar un poco más. Decías, hay un riesgo no pequeño de que los tipos finalmente no se bajen. Hay quienes dicen que incluso hay una posibilidad de que se suban otra vez los tipos de interés. Larry Summers, por ejemplo, el exsecretario del Tesoro, veo que no estás muy de acuerdo. Bueno, con la información que tenemos, parece que ahora mismo la política monetaria es bastante restrictiva, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la concesión de hipotecas está al mismo nivel ahora que en el año 96, cuando desde la economía americana mucho más pequeña, incluso el número de habitantes, que en el año 96, ¿no? Con lo cual parece un poco apresurado, con la información que hoy tenemos, pensar en subidas de tipos de interés. Si hay nueva información, como por ejemplo un repunte grande del precio del petróleo, que esto pues genere más tensiones inflacionistas, pudiera ser, pero con la información que hoy tenemos, pensar en subidas de tipos de interés me parece difícil. No bajadas, bueno, si no bajan en junio, septiembre, ya se acerca a las elecciones americanas y históricamente hay informes que te dicen que cerca a las elecciones americanas a la Fed no le gusta tomar decisiones por aquello que se puede interpretar de una manera política, con lo cual es verdad que puede ser una posibilidad no pequeña que al final no acaben bajando tipos de interés. Estábamos hablando antes también del empleo y yo creo que es interesante comentarlo porque esta semana justo tenemos datos de paro en Estados Unidos, que por cierto parece que se va a mantener el paro en el 3,9%. La pregunta que yo tengo un poco es ¿cuánto tiempo va a durar esa fortaleza en el mercado laboral de Estados Unidos? Porque parece que de momento ahí no se ha roto absolutamente nada, cosa que llama la atención, ¿no? Por la subida de tipos tan grande que hemos tenido. Sí, también desde la pandemia hay gente que ha abandonado su puesto de trabajo, la tasa de actividad es menor, con lo cual hay gente que ha decidido no trabajar, con lo cual todo hay que verlo en su conjunto, pero sí, efectivamente, el empleo en Estados Unidos y en menor medida en Europa también continúa fuerte. Yo creo que va a seguir fuerte, otra cosa que siga menos fuerte que lo que está ahora, ¿no? Pero yo creo que va a seguir fuerte durante al menos los próximos meses. Es que la economía seguramente no va a descarrilar, con lo cual yo el empleo hoy por hoy lo veo fuerte. Lo veo empeorando en Estados Unidos, sí. En Europa tengo mis dudas, porque yo creo que lo que va a hacer la economía europea seguramente es acelerar un poquito, no mucho, pero acelerar un poquito en la segunda parte del año, con lo cual vamos a tener seguramente una segunda parte del año mejor que la primera, ¿no? Con lo que probablemente el empleo siga algo peor, pero siga mostrando una fortaleza alta. Hablando de Europa, ¿ves recesión técnica en algún momento en Europa?
yo creo que ya hemos pasado el punto de inflexión, con lo cual es poco probable. Incluso si bajan los tipos un poquito en junio, yo creo que todo lo contrario, yo creo que la economía europea tiene visos de reacelerarse un poquito. Es verdad que hay temas para mí no resueltos, como es la famosa crisis energética, no sé si te acuerdas, hace año y medio estábamos todos hablando del famoso apagón, del no sé qué tal, creo que son temas no resueltos, pero yo creo que al revés, que lo que va a hacer la economía europea es acelerarse un poquito. Creo que es interesante, ¿no?, habiendo tocado el tema de la recesión también, hablar de la nueva realidad económica, porque hasta ahora, siempre que ha habido subidas de tipos tan grandes, que nunca en la historia han sido de esta manera o con ese ritmo, siempre ha habido luego una contraparte en la economía, es decir, una recesión. Pero parece que ahora mismo ni en Europa, de hecho no la hemos tenido todavía, ni en Alemania hemos tenido una recesión técnica, que son un poco las economías más débiles, y en Estados Unidos hubo un momento, creo recordar, en 2022, algún trimestre con PIB negativo, que sí que se podía contabilizar como una recesión técnica según la nomenclatura o el concepto, pero es verdad que la oficina que se encarga de dictaminar si estamos en una recesión técnica o no, nunca lo llegó a calificar como tal. ¿Estamos en una nueva realidad económica donde las bajadas de tipos puedan llegar sin que haya una recesión? Pues yo antes no me lo creía, porque la historia no te dice eso, pero es verdad que la historia moderna tiene pocos años. O sea, la historia económica, aparte de la revolución industrial, luego la más moderna después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que hemos tenido relativamente pocas recesiones, ¿no? No es una moneda que hayamos tirado muchas veces y ya vemos que sale el 50% cara, el 50% cruz, esto no es así, ¿no? Y yo no me lo creía, pero parece que los bancos centrales han hecho un trabajo magnífico. Vamos a remontarnos hace 4 años, que fue el COVID, justo ahora, ¿no? Los confinamientos fueron, bueno, justo ahora, no, en marzo, hace 4 años y un mes, la economía cayó mucho y lo salvaron las políticas fiscales, pero sobre todo las políticas monetarias, ¿no? La recuperación, no sé si te acuerdas, Marta, que cuando estábamos en pleno COVID se hablaba de que podía ser una U, una V, un símbolo de Nike, que cae mucho y luego recupera poco a poco. Bueno, pues gracias a los bancos centrales fue una V. Luego, ¿qué generó? Generó inflación, pero los bancos centrales han conseguido frenar la mayor parte de esa inflación subiendo tasas y A, sin descarrilar la economía, y B, sin generar ningún problema gordo. O sea, muchas veces cuando subes tipos de interés lo que generas es pinchazo de alguna burbuja, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí, ha sido un trabajo inmejorable, ¿no? Primero, recuperación en V, luego segundo, la inflación, lucha contra ella sin generar una recesión económica. Parece increíble, pero hasta ahora y con la información que tenemos, la mayoría de los inversores piensan que vamos a salir con una economía, con lo que se llama un soft landing, ¿no? Con una economía que evidentemente lo hace peor, pero no hay una grave recesión, ¿no? Hay cosas que me dan miedo, sí, hombre, lo que, por ejemplo, el commercial real estate en Estados Unidos, ¿no? Commercial real estate, para los que nos están escuchando, pues es todo aquello que no es residencial, oficinas, centros comerciales, y por ejemplo en Estados Unidos, pues las oficinas, con todo el tema del teletrabajo, pues hay muchas oficinas vacías, esto puede crear problemas en las entidades que tienen oficinas, problemas en los créditos, sí, hay cosas que dan, que obligan a mirarlo, ¿no? Pero con la información que tenemos parece que los bancos lo van a conseguir, ¿no? Va a ser un cuento de hadas, ¿no? Salir sin recesión, habiendo subido tipos, controlando la inflación, pero parece que vamos camino de ello. Claro, la pregunta aquí es hasta qué punto es gracias a los bancos centrales, ¿no? Porque aquí hay un debate ahora mismo, por ejemplo, hace unos meses lo hablábamos con el responsable de Estados Unidos de la agencia Fitch y nos decía, en realidad el crecimiento de Estados Unidos del año pasado, en torno a un 3%, un tercio de ese crecimiento viene por la deuda y el gasto fiscal que ha realizado el gobierno. Entonces, claro, la política monetaria ha sido muy restrictiva, pero la fiscal no ha sido restrictiva para nada. Entonces, ¿hasta qué punto esto es algo que ha sido a corto plazo porque los gobiernos han seguido gastando y puede tener consecuencias a largo también? Bueno, eso más unido al consumidor americano, que por ejemplo prácticamente se ha gastado prácticamente todos los ahorros de la pandemia, ¿no? El consumidor americano tiene mucha mayor propensión a consumir que el europeo y el consumo en Estados Unidos ha estado muy fuerte, ¿no? Con lo cual lo que tú dices es cierto, más luego un consumidor americano que ha gastado todo el dinero que tenía en cosas que no necesitaba, ¿no? Como por ahí hoy hace poco decir a alguien, no, sí, totalmente cierto. Lo que pasa que creo que va a cambiar la política fiscal radicalmente en Estados Unidos, no. Creo que la deuda que tiene Estados Unidos es manejable, hoy por hoy sí, creo que es una deuda manejable. Creo que el coste de la deuda todavía no está en unos niveles que sea inmanejable, ¿no? Tienes que ver cuánto le cuesta en media financiarse a Estados Unidos con cuánto crece su PIB no real, sino su PIB nominal, con lo cual le metes 2-3 puntos de inflación más 2-3 puntos de crecimiento, estamos un 5, o sea, todavía lo que pagan el servicio a la deuda es inferior a su crecimiento nominal, ¿no? Con lo cual yo creo que esto tiene carrete. Creo que tiene carrete, pero sí, efectivamente, mucho viene por el consumidor americano, que en Europa ha sido más conservador, y también por políticas fiscales expansivas. Hablábamos antes de la nueva realidad económica, ¿no? Y es verdad que hasta ahora la historia nos dice que cuando se bajan los tipos de interés es porque la economía está mal y hay una recesión. Claro,
cuando eso ha ocurrido, la recesión también se traduce en caídas en los mercados financieros. Sí. ¿Crees ahora también que va a ocurrir lo mismo y va a ir acompañado la confirmación de la bajada con una caída en el mercado? Porque estamos en máximos históricos. Sí, bueno, que estamos en máximos históricos a mí no me preocupa, porque la economía también está en máximos históricos, ¿no? O sea, sí. Lo normal es que... de hecho, tengo yo un gráfico muy bueno de UK, que es uno de los países con más historia económica, que ves resultados empresariales y PIB nominal, y a largo plazo pues van muy de la mano. O sea, la bolsa sube porque la economía sube. Entonces, esto es como los pisos, ¿no? ¿Por qué suben los pisos en Madrid o en Barcelona? Pues porque la economía sube, porque hay inflación, por un lado, y porque, evidentemente, la productividad hace que con el mismo trabajo pues produzcamos más, ¿no? Con lo cual, a mí que este máximo histórico no me preocupa. Es verdad que las valoraciones de algunos sectores empiezan a ser altas, no digo burbuja, pero empiezan a ser altas, y la pregunta es, oye, ¿los tipos de interés va a hacer que la bolsa caiga? Bueno, yo creo que no, porque ahora estamos en una situación diferente. Los resultados se están aguantando. No bajan tipos porque hay una recesión, sino bajan tipos porque, digamos, el tipo de interés comparado con la inflación ya es demasiado alto, ¿no? O sea, al final, a largo plazo, inflación y tipo de interés tienen que ir de la mano. Ya sé que durante años tuvimos tipos cero negativos, también es una normalidad, pero también es otra normalidad que los tipos estén al 4 y la inflación al 2, ¿no? Con lo cual, tienen que bajar algo. Evidentemente, no vamos a llegar a tipo cero negativo, pero tienen que bajar algo. Dicho eso, es verdad que hay un dicho, ¿no? Que es compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Y es verdad que yo creo que cuando bajen los tipos de interés, depende de qué mensaje den, etcétera, etcétera, sí que puede haber menos ánimo comprador en la bolsa, ¿no? Hombre, la bolsa yo la veo soportada por unos resultados que lo hacen bien y una economía que lo está haciendo bien y unos tipos de interés que seguramente van a bajar, seguramente. Otra cosa es el timing, pero seguramente van a bajar. Otra cosa es, oye, ¿la bolsa en estos niveles tiene un potencial exuberante? Pues depende para quién. Si tú inviertes en el largo plazo, en una cosa diversificada, no en una acción, pues evidentemente seguramente ganarás, ¿no? Porque al final la economía, la historia económica desde la revolución industrial es crecimiento, 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 ¿no? Si me inviertes para los próximos 6 meses, pues ahí tengo mis dudas, ¿no? Yo soy de no perseguir precios. Es verdad que a mí los máximos históricos no me preocupan, pero soy de no ir persiguiendo precios. Es verdad que también aquí hay que ser selectivos. No todas las bolsas han subido tanto, no todas las empresas han subido tanto. Las small cap, por ejemplo, en España, en Europa, en Estados Unidos, han quedado muy atrás de lo que son las grandes empresas que están en los grandes índices que todos conocemos. También es verdad que todo aquello que no es tecnología lo ha hecho relativamente peor, con lo cual yo creo que siendo selectivo, pues sí que puedes encontrar valor, ¿no? Entonces depende primero el horizonte temporal y, por supuesto, el perfil del cliente, ¿no? También el perfil del cliente pues importa mucho, y todavía el cliente más conservador tiene opciones muy buenas que no son bolsa donde puede meter su dinero. En la deuda, por ejemplo. En la deuda, ¿no? Quizás sea el momento de empezar a comprar un poquito más duración, ¿no? Y amarrar tipos altos por más tiempo, ¿no? Porque al final seguramente o casi seguro con la información que tenemos los tipos acabarán bajando. Evidentemente la bolsa es lo que más potencial de revolución tiene, pero tiene, pues como todos sabemos, en el corto plazo tiene volatilidad. En el largo tiende a subir, pero en el corto evidentemente pues comprar hoy y mañana pues estar un 10% menos, ¿no? Es así, ¿no? De hecho yo tengo un gráfico muy bueno, no es mío, es de una casa internacional, que ves todos los años lo que sube la bolsa, lo tienen para Europa y para Estados Unidos, para el S&P 500, pero aunque la bolsa acabe subiendo un 30%, durante el año pues hay oscilaciones. A lo mejor durante el año de pico a valle pues has perdido un 10, ¿no? Y la bolsa pues tiene esa cosa que es la volatilidad, que no todos los inversores evidentemente pueden aceptar ni permitirse, ya depende un poco su edad, sus condiciones, su perfil de riesgo, bueno, todo este tipo de cosas. Rafael, nos quedan un par de minutitos como mucho y te quiero preguntar, ya has hablado de duración, entiendo que bueno, es una oportunidad de inversión, ¿no? Ahora mismo apostar por estrategias de duración algo más altas, y en la renta variable ¿hay sectores que estéis mirando con mejores ojos? Hombre, hay sectores que se han quedado muy atrás, ¿no? A mí, por ejemplo, todo lo que es inmobiliario me parece que se ha quedado, incluso en España, algunos temas relacionados con el inmobiliario me parece que se han quedado muy atrás, ¿no? Hay que ser selectivo, evidentemente, pero hay cosas que llevan castigos muy altos, ¿no? Y todo lo que es, digamos, más vieja economía, como temas industriales, etcétera, etcétera, pues también se han quedado bastante atrás, ¿no? De otro tipo de sectores que ya sabemos todos, pues tipo tecnología, etcétera, etcétera. Pues Rafael Hurtado, director de inversiones y estrategia en Allianz Soluciones de Inversión. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.